Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Y sí, mi nombre no es Alicia Ruiz Escorcia, es Carlos Chavira, y en representación precisamente de la maestra Alicia, pues les doy la más cordial bienvenida. Le mando un abrazote a mi querida Alice, que pues salió positiva a COVID. Todo muy bien, todo bajo control, pero pues tiene que guardar sus respectivas precauciones en casita. Te mandamos un saludo, un beso y un abrazo, mi querida Alice. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante con un invitado muy especial, pero antes de entrar en materia voy a presentar, bueno, primero agradecer al equipo de Unidifusión que hace este espacio posible, comandado por César Gutiérrez. Y en controles agradezco a Ana Muñoz y Dani Mariscal, que están ahora en controles, y presento aquí en micrófonos a quien me va a estar acompañando en esta emisión, Nat Barragán. ¿Cómo estás, Nat? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez después de ya varios tiempos. Un ratito sí, de ausencia. Pero sí, muy contenta de estar aquí, muy emocionada. Nos toca otra vez invitado ya conocido por mí. Eso, muy bien. Y pues nada, vamos a darle. Antes de todo, voy a recordarles las redes sociales. Adelante. En Facebook estamos como Contacto Vital UNIVA, Instagram y Twitter como @univa_vital y en el correo como contacto.vital@univa.mx. Y bueno, Chavira, aquí vamos a presentar entonces el tema de hoy, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Para quienes, como yo, no somos muy duchos en los temas del derecho y de estas cuestiones, pues van a decir, ¿y eso con qué se come? Pues precisamente para ello tenemos a nuestro invitado, el maestro José Elías García Parra. Él es coordinador de procesos académicos en las licenciaturas en Derecho y Criminología y Criminalística, es abogado y además profesor en nuestra casa de estudios, la UNIVA. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes y un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Así es, lo tuvimos hace unos episodios en el, valga la redundancia, en el episodio especial del Día del Maestro, en un bloquecito, y dijimos, no, es que a ver, tenemos que invitarlo porque necesitamos más, exprimir más el conocimiento del maestro José Elías. Es un gusto tenerte con nosotros, maestro. Y pues si te parece, vamos a empezar con este tema. Primero, ¿qué es esto de la responsabilidad patrimonial del Estado? Si nos puedes platicar. Correcto. La responsabilidad patrimonial del Estado se considera como un derecho fundamental que, bueno, ya veremos un poco, precisaremos un poco más adelante a partir de cuándo se aplica en México, pero no es otra cosa, sino en términos muy sencillos, el derecho que tenemos las personas que podamos recibir algún daño por parte del Estado, y cuando hablo de Estado estamos hablando del gobierno en sus distintos órdenes, federal, estatal o municipal, sin que nosotros tengamos por qué soportar esa pérdida, ese daño, ese menoscabo, pues, ¿no? Entonces, bajo algunas circunstancias, que ya pondremos ejemplos de ello, podremos entonces establecer que es un derecho que tenemos nosotros a lo que se conoce como nuestra integridad patrimonial. Por eso se le considera como un derecho humano, un derecho fundamental a la integridad patrimonial. No tengo por qué yo sufrir un menoscabo en mi patrimonio, en mis bienes, en mi persona, por una actividad del Estado que me dañe. Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Y mencionabas hace rato, bueno, sí, 2 segundos, uh-huh, que es un derecho que uno tiene como ciudadano. Así es. Entonces, no sé si puedas como profundizar un poquito más y explicarnos como más o menos en qué consiste este concepto. Correcto, claro que sí. Desde nuestra Constitución, desde la Constitución mexicana, en el último párrafo del artículo 109 de la Constitución, y aquí en el estado de Jalisco, también en el artículo 107 bis, se dice que la responsabilidad patrimonial es precisamente el derecho que se tiene para ser indemnizado cuando por alguna actividad del Estado irregular, ahí sí ya la acataremos en un momentito más, ¿qué significa eso? Cuando alguna actividad irregular del Estado cause daño en las personas o en sus bienes. Es decir, cuando entonces por alguna actividad, acción u omisión de la autoridad yo sufra un daño
en mi persona o en mis bienes, entonces tengo yo derecho a reclamarle al Estado de forma directa que me resarza en ese daño. Oye, maestro, ¿y desde cuándo existe este tipo de responsabilidad patrimonial? Surge, no sé, yo desconozco, repito, en cuestiones de derecho, pero ¿surge a nivel federal, surge a nivel estatal? ¿Cómo surge esto? En ambos ámbitos, tanto a nivel federal como estatal, inicia el sistema de responsabilidad patrimonial en México el 1 de enero del 2004. O sea, relativamente es una figura jurídica nueva. Antes, en términos así generales, les comento. Antes, si nosotros recibíamos algún daño por parte del Estado, teníamos que primero demandar, por ejemplo, al servidor público, y si era encontrado responsable de que hubiera actuado en contra de nosotros porque quiso perjudicarnos, entonces ya podríamos nosotros demandar al mismo para poder recibir un pago, vamos, ¿no? Hoy en este nuevo sistema, no, nosotros podemos reclamarle ya directamente al Estado. Y el Estado entonces es el que nos va a tener que dar una respuesta, independientemente de si el servidor público lo hizo con la intención de dañarme o no. Simple y sencillamente, por ser una actividad del gobierno, yo tendría derecho a esa indemnización en caso de que se me perjudique. A ver, entonces si entiendo bien, antes se demandaba a la persona como tal, o sea, al funcionario directamente, y ahora es al organismo. Así es, ahora es directamente al Estado, por eso dice que es una responsabilidad objetiva y directa. A mí me llama la atención en esta cuestión, ya yéndonos al plano académico en UNIVA, ¿en qué materias ven este tipo de situaciones, de, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial? ¿Con qué tiene que ver en cuestiones de derecho? En derechos humanos hay una asignatura de derechos humanos y garantías constitucionales, y también se ve de forma transversal en derecho administrativo. ¿Hay otros países en donde se aplique la responsabilidad patrimonial del Estado? Sí. Hay prácticamente, podemos decir nosotros, que en el mundo occidental es una figura que ha ido proliferando, que está extendida en los países de tradición romanista, y bueno, muy fundamentalmente con nosotros a partir del 2004, pero creo que llegamos un poquito tarde también a esto. Hay otros sistemas desarrollados desde hace mucho tiempo. Muy bien. Oye, maestro, yo te quería preguntar, con lo que mencionas que el Estado es el responsable de darle como respuesta al ciudadano en caso de algún evento que se suscite, ¿qué sucedería si el Estado no le responde al ciudadano por los daños en tanto como, no sé, en su persona o en su inmueble? Correcto, entonces tendríamos nosotros la posibilidad de acudir ante tribunales. En el caso de a nivel federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en el caso de Jalisco, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Muy bien. Muy bien, pues muy interesante toda la información que nos ha empezado a contar, pero aún nos falta mucho más, así que vamos a la pausa, no le cambien, esto es Contacto Vital UNIVA. Bueno, ya estamos de vuelta en Contacto Vital UNIVA con el tema de responsabilidad patrimonial del Estado, con el maestro José Elías García Parra, coordinador de procesos académicos de Derecho y Criminología y Criminalística, abogado y profesor en la UNIVA. Muy bien, maestro, pues retomando de los conceptos que nos mencionabas en el bloque pasado, en el daño. No sé si nos pudieras explicar más a fondo a qué se refiere con el daño. ¿Qué es el daño? Correcto. Sí, ligado con el tema de la responsabilidad patrimonial hay varios conceptos, y como muy bien se identifica del daño, es decir, el menoscabo, la pérdida que podemos sufrir nosotros respecto de nuestra persona o de nuestras cosas, de nuestros bienes. Eso es un daño. En eso consiste como tal, es decir, por ejemplo, una lesión que nosotros tengamos, ¿no? Si nosotros sufrimos una lesión al caer en una tapa de alcantarilla que esté abierta, por ejemplo, ¿no? O que simplemente la hayan quitado y no se haya procurado ponerla nuevamente por la autoridad, y yo caigo y me lesiono, me quebro una pierna o algo por el estilo, me fracturo, eso es un daño a mi persona. En mis cosas sería, por ejemplo, el que si caigo en un bache,
y entonces se daña la suspensión de mi vehículo, se ponchó la llanta, se dobló el rin y demás, eso sería un daño como tal también, ¿no? En mis cosas. O inclusive el término legal se extiende a valores, dice. Puede haber un daño a los valores morales o sociales. Es decir, por ejemplo, si una persona, cuando nosotros escuchamos que una persona solicita indemnización porque se le difamó, ¿no? Porque se dañó su imagen pública, por ejemplo. Eso también es motivo de un daño, pues, ¿no? Se sufre un daño en cuanto a los valores morales o sociales. Entonces, eso es lo que resguarda. De hecho, el derecho fundamental dice: a quien sufra un daño por la actividad administrativa irregular, tiene derecho a que le indemnice el Estado, en pocas palabras. Entonces, en eso consistirá. Una pregunta, maestro. ¿Hay una, pues no sé si como una base económica, es decir, una tarifa con la cual se indemnice, o cómo se mide esa indemnización? Correcto. Bien, en las leyes, tanto en la federal como en la local, que acabamos de mencionar, no existe un tabulador, vaya, ¿no? Sino que sencillamente se indica, y esto quedará a valoración de las autoridades, lo que nosotros podamos acreditar. Es decir, yo estimo que mi daño es, y objetivamente además lo compruebo con los distintos medios que podré ofrecer para al respecto, ¿no? Con la factura, con quizás un presupuesto de reparación de aquel daño, con la estimación médica, que me digan pues el tratamiento para efecto de poder restablecer su salud es de tanto, ¿no? Y eso es, yo le voy a solicitar a la autoridad, la verdad, como ahora sí que desde el punto de vista de ciudadano, de persona afectada, yo voy a solicitarle todo a la autoridad, y queda valoración de la misma, el monto que en un momento determinado me vayan a pagar. Hay otras leyes que también igualmente tienen relación con el tema, en donde empieza a ponerse determinadas limitantes, ley de expropiación, hay una serie de leyes al respecto. Sin embargo, los tribunales, al momento de resolver, cuando ya el asunto escala hasta ese nivel de los tribunales que acabamos de mencionar hace un momento, han señalado que no existe como tal una tabulación, vaya, ¿no? No podemos decir nosotros que haya una tabulación que limite en este caso el pago. Oiga, maestro, y sí, en esta línea todavía de la indemnización, ¿qué pasa con el tema moral? ¿Cómo se mide una indemnización moral? Porque a lo mejor lo material dices, bueno, tengo facturas, tengo cuestiones pues ahí objetivas, pero ¿cómo mido mi daño moral? Correcto. Bien, cuando se hace una valoración de esta naturaleza, las autoridades, y eso sí ya prácticamente es cuando escala a nivel de juzgado, ya a nivel de un órgano, de un tribunal, de un órgano jurisdiccional, se toman en cuenta distintos parámetros también ahí sí, para poder cuantificar un daño moral. Por ejemplo, lo correspondiente a qué tanto hubo una afectación en la imagen de la persona, de manera que pudiera, tuvimos el caso, bueno, no nosotros, pero hace algunas semanas nada más lo vimos allá con nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, el juicio de Johnny Depp, ¿no? Sí. En donde, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Por ejemplo, él dijo, yo perdí contratos, yo perdí una serie de marcas, patrocinios, ¿no? Etcétera, a consecuencia de. Eso es la parte que puede dar lugar a una cuantificación. Ok, muy bien, maestro. El bloque anterior mencionabas actividades administrativas irregulares. ¿Qué es una actividad administrativa irregular? Bien, aquí hay un debate y me parece que no sería tanto el espacio para ello, de tratar de resolverlo, sobre que si esta actividad administrativa significa que es ilegal, ¿no? Okay. Porque entonces estaríamos ubicándonos exclusivamente en tener que demostrar o tener que acreditar que lo que hizo está fuera de la ley, cuando un sistema de responsabilidad patrimonial debe de ser amplio.
para decir, o sea, no necesariamente las actividades que realice el Estado que sean dentro de la ley no causan daños, porque pueden causar un daño también, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, cuando se habla de actividad administrativa irregular, se dice es aquello que en los términos que actualmente está regulado en el derecho, es aquello que no tenga una causa legal, pues, ¿no? Okay. Que no tenga un sustento en la ley. Entonces, por ejemplo, el que sea omiso a la autoridad en reparar una calle, en reparar un bache, en no atender, por ejemplo, un reporte de fuga que al final de cuentas fue lo que hizo que los cimientos de mi casa se dañaran. Eso no tiene, por supuesto, un sustento legal y por lo tanto tiene que responder el Estado en relación con esa omisión que hizo. Muy bien, maestro. Oye, y retomando lo que mencionabas hace rato de el tema de las autoridades, ¿cuáles son las acciones u omisiones de las autoridades que podrían causar daño? Bien, algunos ejemplos que hemos estado ahorita manejando. Una omisión es, se reporta, por ejemplo, por parte de alguna persona, algún vecino, que hay un bache en la calle. O que está una alcantarilla destapada y que se robaron la tapa y ahí está destapada la alcantarilla. Y la autoridad no atiende el reporte. Entonces, la autoridad es omisa, esa es una omisión. La autoridad no va a atender aquel reporte, pues, ¿no? De manera entonces que hay un vehículo en el bache o en esa alcantarilla sin tapa y le causa daño a la persona. Por supuesto que ésta tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad. En estos casos, por ejemplo, que estaríamos hablando de una calle, una vialidad en alguno de los municipios de aquí de la zona metropolitana, pues es acudir ante la autoridad municipal respectiva, el municipio que corresponda, a solicitar el pago de ese daño que sufrió. Eso sería una omisión. Una acción, por ejemplo, sería que la autoridad, sin alguna causa, sin tener un fundamento también jurídico, fuera y me clausurara mi negocio. Y yo dejé de percibir ganancias precisamente a las que tengo derecho de forma lícita y, sin embargo, ahí estaríamos hablando de una acción de la autoridad, ¿no? O también otros casos, quizás ya más complejos, pero reales, en donde la autoridad programa una obra pública, no tiene la debida planeación, la misma, y entonces aquello que podría haberse hecho en 2 meses resulta que se hace en 1 año. Y a mí ya mientras tanto tuve que cerrar mi negocio porque no pude abrirlo, porque estaba abierta la calle, qué sé yo, ¿no? Sí, sucedió yo creo con la línea 3, ¿no? Por ejemplo, ligero, que muchos comercios afectados. Así es. Muy bien, maestro. Pues nosotros vamos llegando a la mitad de este episodio en el que estamos hablando de la responsabilidad patrimonial del Estado con el maestro José Elías García Parra. Vamos a esta segunda pausa comercial, no le cambie, están en Contacto Vital Univa. De regreso en este tercer bloque en Contacto Vital Univa, hablando de la responsabilidad patrimonial del Estado con el maestro José Elías García Parra de nuestra casa de estudios La Univa. Maestro, retomando, hay otro concepto que igual va de la mano con este tema central que estamos abordando hoy, que es la excusa de la autoridad para indemnizar. ¿Qué es esto? Bien, la ley también prevé en estos casos de responsabilidad patrimonial algunos supuestos por los cuales la autoridad puede decir no te pago. Okay. O sea, tú no tienes derecho a que te indemnice por X cuestión. Esas son las excusas. Es decir, por ejemplo, dice la ley que tratándose de una fuerza mayor entendemos como fuerzas de la naturaleza, un terremoto, una erupción, un huracán, etcétera, en donde no existe la voluntad del hombre en la producción del mismo y por lo tanto es un evento que puede causarme un daño y sin embargo la autoridad puede decir es que se trata de una fuerza mayor o caso fortuito, como lo maneja prácticamente como si fuera un sinónimo, ¿no? Okay. Eso sería una razón por la cual el Estado diga pues no es algo que yo pueda indemnizarte porque no es a causa pues, ¿no? del propio Estado. Eso en términos muy generales u obviamente también dice la autoridad cuando sea de algo, de algún hecho, de algún evento
pues que no estaba previsto antes ni siquiera por los conocimientos de la ciencia, pues, ¿no? Dice, pues es algo que nosotros ni siquiera teníamos conocimiento de ella o forma o control sobre el mismo. Sería, por ejemplo, lo correspondiente a la pandemia, pues, ¿no? Sí. O sea, sería un ejemplo de esa naturaleza. Sin embargo, todo esto también es muy importante que nosotros como ciudadanos lo tengamos en cuenta, que es algo que se conoce como previsibilidad. Es decir, ¿qué contrarresta esto? Una posible respuesta de esta naturaleza. ¿Qué lo contrarresta? El que sea previsible. Si aquello era previsible, entonces ya no tendría un pretexto, ya no habría una excusa de la autoridad para decir, es que, pues no, yo no sabía, ¿no? Lo pongo con ejemplos también, ¿no? Que nos suceden cotidianamente y sobre todo en esta época de lluvias. Lo correspondiente a las precipitaciones que vienen, caída de árboles, por ejemplo, ¿no? En donde no es que pues fue la lluvia, o sea, lo que causó la caída del árbol que cayó en los coches o en la casa, etcétera, y causó daños, es por la lluvia. Es una fuerza mayor. Puede ser una respuesta clásica, Okay. de decir, pues es una fuerza mayor. Sí, es pues, la excusa. Yo no lo tumbé, ¿no? Yo no hice que se cayera el árbol. Fue la lluvia y el viento. Sin embargo, por ejemplo, tengo muy presente en el año 2004, que fue cuando inició este sistema de responsabilidad patrimonial, hubo una lluvia muy parecida a la que tuvimos hace 2 semanas, Sí, más o menos, muy fuerte, pero además tuvo vientos sostenidos también igualmente por encima de los 100 kilómetros por hora en la zona metropolitana. Y entonces sí, cuando se le reclamó al Estado, a los municipios, oye, cayó el árbol y me dañó mi vehículo, mi casa, se solicitó información al Instituto de Astronomía y Meteorología y dijo, no tengo registros de que antes hubiera habido una lluvia con esa velocidad de vientos. Un imprevisto totalmente. Entonces se negaron a pagar, se fueron al tribunal de lo administrativo, en aquel entonces así llamado, y también estuvo de acuerdo en que eso sí era una fuerza mayor. Dijeron, es fuerza mayor, no tienes derecho a que te indemnicen. Sin embargo, al año siguiente, 2005, no pasó mucho tiempo, al año siguiente, nuevamente lluvias, caída de árboles y demás, y la respuesta era la misma, ¿no? No te pago porque fue causa de la naturaleza. Y ahí sí ya, por ejemplo, el Tribunal de lo Administrativo dijo, no, espérame, ya tienes un antecedente, ya es previsible. Tú ya sabes que puede haber vientos de este tipo, precipitaciones de esta. ¿Qué hiciste para tratar de prevenir eso? O sea, ¿qué fue lo que hiciste como autoridad? ¿No hiciste nada como autoridad? Pues entonces sí tienes que indemnizarle a las personas. Y siguiendo con el tema de las indemnizaciones, ¿qué se debe acreditar para tener derecho a estas? Correcto. Dice también igual la propia ley que lo que debemos de acreditar es que que el daño sea cierto y evaluable en dinero. O sea, dice, tiene que haber, lo que tenemos nosotros que acreditar es, primero, que si hay un daño, que es real el daño. Puede ser un daño, como lo hemos estado comentando, físico, por supuesto, ¿no? Que nosotros de manera visible, objetiva, podamos inclusive evaluar en dinero, o un daño de naturaleza psicológica, como hace un momento comentábamos, Omar, que también igualmente puede evaluarse de forma económica. Por ejemplo, si la persona con motivo de aquel evento sufre una afectación psicológica, hemos visto, se presentó un peritaje para decir, es que esta persona requiere de tantas sesiones ante un profesional en psicología o psiquiatría, qué sé yo, y cada una de ellas cuesta tanto, exactamente, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello lo vimos nosotros, no fue por la vía de responsabilidad patrimonial, pero podríamos equipararlo en cuanto a eventos que hubo apenas hace algunos años, y en donde el 4, 5 y 6 de junio, que recordarán precisamente con lo de la pandemia y las manifestaciones que hubo, en donde se acusó de desaparición forzada o de abuso de autoridad, que fue finalmente lo que prosperó respecto de ello,
y se cuantificaron por las sesiones que iban a recibir las personas de atención psicológica. Se hizo esa cuantificación, pues, ¿no? De un pago como una reparación, vaya, ¿no? Del daño. Es fue una figura distinta, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que acreditar. ¿Qué tengo que acreditar? El daño. Y que este sea evaluable en dinero, pues, ¿no? Que podamos ponerle una estimación económica al mismo. ¿Cómo lo hago? Pues ahí sí ya entonces yo tendría que, lo que abunda no daña, dice un principio de derecho, entonces tratar de allegarme de todos los elementos posibles para eso, como que fotografías, video, ¿a qué le tomo fotografías? Al bache, a mi vehículo ahí ponchado con la llanta rota y con el rin doblado, etcétera, ¿no? Videos, insisto, testimoniales, el reporte que yo haga a las autoridades, por ejemplo, la caída del árbol, el reporte que se hizo a bomberos o a protección civil, ellos levantan un reporte, puedo solicitar yo copia del mismo, para poder entonces decir, sí, el evento sí sucedió, fue atendido en tal calle, hay quienes inclusive, por supuesto, exhiben o video o fotografías de los cruces de calle para ubicar geográficamente el lugar, pues, ¿no? El evento. Y todos esos elementos nos van a servir para nosotros poder acreditar, ¿no? La factura, el presupuesto de reparación que me hagan. Es posible que yo no tenga en ese momento los recursos económicos para poder hacer la reparación por el costo de las mismas, pero pues le digo a la autoridad, mira, este es el presupuesto de los daños que tuvo mi bien, ¿no? Con motivo de ese evento. Muy bien, pues muy importante, sobre todo estos detalles de poderle solicitar a la autoridad, en este caso bomberos, protección civil, una copia del reporte, porque a veces omitimos eso por desconocimiento y son pues argumentos muy fuertes a nuestro favor en caso de caer en uno de estos altercados, pues. Y bueno, si les parece bien, vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Aún queda un bloque más hablando del tema de responsabilidad patrimonial del Estado con el maestro José Elías García Parra de Univa Guadalajara. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Y ya estamos de vuelta en Contacto Vital Univa con el cuarto y último bloque, mencionándoles y recordándoles las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Contacto Vital Univa, Instagram y Twitter como @univa_vital y en el correo como contacto.vital@univa.mx. Y bueno, retomando el tema de responsabilidad patrimonial del Estado con el maestro José Elías, cuéntame, maestro, ¿a quién se presenta la reclamación en cuanto a este tema que hemos venido estando mencionando? Correcto. En ambos casos, también a nivel federal como aquí local, dice la ley que hay que presentar nuestra reclamación ante la autoridad que se considere es la responsable de aquello. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una carretera federal y yo caí en un hoyo, en un bache, para poner un ejemplo muy clásico, puedo presentar entonces yo presentaría la reclamación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si es en una carretera estatal del Estado, administrada por el Estado, hecha por el Estado, entonces ante la autoridad, entre el gobierno del Estado, ¿no? La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Si es en una calle, ante el municipio respectivo, pues, ¿no? Entonces, yo directamente se presenta pues la persona la reclamación a la autoridad que se considere es la competente, pues, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de alguna alcantarilla, si hablamos de una inundación también que están a la orden del día en esta temporada, pues es el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, como autoridad que es la competente para darle atención a esos temas. De manera entonces que ante esta autoridad se presenta la reclamación. No es un escrito, hay municipios donde tienen áreas especializadas ya. Zapopan, por ejemplo, el gobierno municipal de Zapopan, el gobierno municipal de Guadalajara, tienen áreas especializadas de hace mucho tiempo en donde inclusive manejaban, hasta donde tengo entendido,
trípticos, formatos para que la persona pueda acudir ante ellos, y es un escrito libre, o sea, no requiere de mayor formalidad, vaya, ¿no? Como tal, pero en la medida como se pueda dar con los elementos de prueba, puede tener un mayor éxito seguramente el trámite, pues, ¿no? Entonces, no está de más el poder acudir seguramente con un profesional del derecho que pueda acompañar en el trámite para poder estar al pendiente y en el seguimiento respectivo. No es necesario, o sea, no es tampoco indispensable el hacerlo, pero puede también igual tenerse un mayor éxito en el trámite. Se presenta entonces ante la autoridad y la autoridad tiene la obligación de darme una respuesta respecto de lo que yo le estoy pidiendo que me indemnice. Ya la autoridad, de la respuesta que me da la autoridad, puede ser en términos muy generales, puede ser sí, está bien, aquí está, ¿no? Lo que la indemnización, posiblemente aplicando criterios de depreciación del bien, ¿no? Bueno, pues el vehículo ya es de tal modelo, tal y demás. Voy a hacer aplico un criterio de depreciación y punto. Pero aquí está, ¿no? El pago Yo también igual, si es por pagar, si es de pago, si la respuesta es sí pago, yo tengo también otras dos opciones, o estar conforme con ello, o de plano decir no, me voy ante el Tribunal de Justicia Administrativa, para poner un ejemplo local, ¿no? Me voy ante el Tribunal de Justicia Administrativa porque no estoy de acuerdo con el monto que me está señalando la autoridad. Igual seguramente sucedería si la respuesta es negativa, ¿no? Si la respuesta de la autoridad es no te pago definitivamente bajo ninguna circunstancia, entonces también tengo la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Oye, maestro, ahorita se me ocurrió un escenario, digo, sé que en cuestiones de derecho los escenarios pueden ser millones por diferentes variables, pero ¿qué pasa si yo estoy de visita en otro estado, que en este caso no es Jalisco? Tengo que evidentemente levantar el proceso en aquel estado, y ¿se puede hacer a distancia o tengo que estar yendo al estado a dar seguimiento? ¿Cómo funciona eso? Porque hay quien dice, bueno, igual, ¿no? Caí en un bache, en una alcantarilla que no tenía tapadera en Durango y pues para irme a Durango a levantar, o sea, ¿sí se puede hacer a distancia en línea el trámite o tiene que ser presencial? Seguramente va a estar señalado como presencial. Por ejemplo, aquí Guadalajara o Zapopan, hasta donde he visto en sus portales de internet, se proporciona información en relación con el tema, pero no hay algún micrositio o algo por el estilo a través del cual pueda hacerse el trámite. Okay. Y el seguimiento respectivo, pues, ¿no? Y ya hablando en un plano más local, y esto me lleva a la siguiente pregunta, más o menos ¿cuánto tiene que invertir una persona, un ciudadano, en solicitar la indemnización, tanto en tiempo como económicamente? ¿Tiene algún costo? ¿Y como cuánto tiempo lleva el trámite? No, es totalmente gratuito. Okay. O sea, quizás si hay un acompañamiento de un profesional del derecho, pues serían los honorarios del mismo. Esos sí podemos considerar que no son de carácter reembolsable, o sea, la autoridad no le va a pagar los honorarios del abogado. Habría que seguramente eso verse entre la parte afectada y el profesional del derecho que lo acompañe, pero es totalmente gratuito, o sea, no tendría, quizás los únicos costos serían respecto de la reproducción de las pruebas o las copias que se tengan que presentar, pero es nada más, o sea, no hay ningún costo, ni ante las autoridades locales presuntamente responsables de aquello, ni ante el tribunal tampoco, ante el tribunal. Y hablando ahora de temas económicos, que creo que ya sé cuál va a ser tu respuesta. Cuéntame, ¿de dónde sale el dinero para que el Estado haga frente a la responsabilidad patrimonial? De nuestros impuestos. Efectivamente, claro. Sí, claro. Sale de nuestros impuestos y la ley señala que es obligación, tanto la ley federal como la local señala que es obligación de las autoridades establecer una partida presupuestal para hacer frente a ello. Fíjense que este es un tema muy interesante porque la intención de la responsabilidad patrimonial tampoco es el convertir al gobierno en una aseguradora universal, vaya. O sea, tampoco es eso.
porque hay una figura muy interesante dentro del sistema de responsabilidad patrimonial que se conoce como el derecho de repetición. ¿Qué significa el derecho de repetición? Es el derecho que tiene la autoridad misma para entonces reclamarle al servidor público responsable de aquel evento para que éste sea el que pague. Es decir, para que le regrese o para que le reintegre, vamos a decirlo de esa forma, lo que se tuvo que pagar, ¿no? O sea, ese es el verdadero sentido de la responsabilidad patrimonial. ¿Cuál? El que entonces no se le ocasionen daños al ciudadano, pues, ¿no? En la medida como se haga efectivo este derecho de repetición, me parece que es muy interesante el hacerlo efectivo para poder lograr que entonces nos apliquemos o los servidores públicos se apliquen a lo que tienen que hacer. Porque no, tampoco, insisto, se trata de que el gobierno pague todo. Claro. Sí, ¿no? Sin embargo, sí de que los servidores públicos entonces se apliquen a hacer bien las cosas para no tener que indemnizar, ¿verdad? Si me permiten, así en un minutito, ¿sí? Hubo un caso en donde decía, estaba un servidor público, estaba haciendo uso de una herramienta de trabajo y esta le ocasiona un descalabro a una persona, ¿no? Una desbrozadora de las que estaban ahí podando, sale volando un objeto y le pega, ¿no? A la persona y por poco le dan el ojo. La persona va y reclama, ¿no? Va y reclama por las curaciones y todo esto que se ocasionó, pero lo que más molestaba no era tanto el hecho de la lesión, podía entender que era un accidente, Sí, ¿no? claro. Dijo, Fortuito. bueno, pues yo sé que no lo hizo a propósito. Yo sé que es un accidente, pero lo que más le molestó a la persona es que cuando va con la persona que estaba haciendo uso de la máquina, y le dice, oiga, vea, pues con mayor cuidado, ¿no? No se preocupe, al cabo el ayuntamiento le paga. Oiga, pero si hubiera sido mi ojo, pues se lo paga también al ayuntamiento, ¿no? Su ojo, que le dijo. Entonces, no. O sea, ese no es el objetivo de la responsabilidad patrimonial, Sí, claro. sino de que se hagan bien las cosas. Sí, entonces, recapitulando esta última parte, maestro Elías, si el organismo, es decir, la autoridad ve que ya son varias ocasiones en las que el funcionario no ha tomado cartas, ya el dinero podría salir directamente del bolsillo del funcionario que no ha tomado responsabilidad. No, o sea, el gobierno paga al particular, pero el gobierno, en este caso, por ponerlo así, la entidad pública le exige ese dinero a su servidor público. Ok, Ujú. muy A bien. través de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Ujú. Perfecto. Pero entonces ahí le dice, a ver, yo tuve que pagarle a tal persona tal cantidad por esto que es responsabilidad tuya, entonces ahora tú págame a mí como Muy bien. Estado. Ujú. Perfecto. Pues con esto estamos llegando al final de este episodio en el que estuvo con nosotros el maestro José Elías García Parra, coordinador de procesos académicos de las licenciaturas en Derecho y Criminología y Criminalística, es abogado y profesor en la UNIVA Guadalajara. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes, porque Gracias. siempre es un placer estar aquí con ustedes, conviviendo, platicando, y sobre todo creo que lo importante de la actividad de ustedes es el poder brindarle a la ciudadanía información que le pueda ser útil, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues seguramente muchos dirán, caray, Sí, yo claro. tengo derecho a, ¿no? Yo Sí. ya estaba resignado, ¿no? Sí, claro. A quedarme con mi daño, y sin embargo sé que puedo solicitarle al Estado el que me pueda indemnizar por el daño que sufrí en mi patrimonio y que no tengo por qué yo soportar ese daño, ¿no? Claro, Ujú. por eso también le agradecemos, te agradecemos, maestro, y seguramente te vamos a tener más veces aquí de invitado. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. Y bueno, pues yo agradezco al equipo de Unidifusión comandado por César Gutiérrez y todo su staff. Agradezco a Ana Muñoz y Dani Mariscal que estuvieron en controles, y agradezco a Nat Barragán. Gracias, Nat. Nos escuchamos la próxima semana, martes en punto de las 2 de la tarde, repetición los viernes a las 6 de la tarde por el 1310 de AM, tanto en radio tradicional como en el sitio web. Nos escuchamos entonces dentro de 8 días. Esto fue Contacto Vital Univa.
Esto fue Contacto Vital UNIVA, un programa de la Coordinación de Desarrollo y Producción de Medios de la Universidad del Valle de Atemajac. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.